A esos más de 207.000 personas que diariamente, diariamente, óigase bien, se meten a la página SBC Noticias a leer y a ver los videos. Son 207.000 en promedio diario, a veces más. Pero ese es el promedio que siempre tenemos en nuestro portal SBC Noticias. Muchas gracias a todos ustedes porque eso nos motiva, por supuesto, a seguir adelante. Vamos en temas de análisis a hablar hoy de lo que es la balcanización de Colombia o la formación de una especie de repúblicas independientes que han existido a lo largo de los últimos 60 años en nuestro país y que cada día se intensifica más ese dominio territorial por parte de actores armados ajenos al Estado, pero que hacen las veces de Estado en los sitios donde ellos hacen presencia. La primera república independiente que conocemos se creó hacia 1959, allá en el departamento del Tolima, en lo que se llamó la República de Marquetalia, creada por el señor Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, o Manuel Marulanda Vélez, que junto con este grupo que formaron de las FARC, formaron allá lo que se llamó la República Independiente de Marquetalia. En 1962, en el segundo gobierno del Frente Nacional, presidido en ese tiempo por el señor Guillermo León Valencia, abuelo de la señora Paloma Valencia, hoy senadora de la República, se inició la Operación Marquetalia, dirigida en esa época por el coronel Álvaro Valencia Tovar, que después fue ministro de Defensa unos 10 años después. Una operación que desmanteló la República de Marquetalia y cuenta Arturo Alape, de la voz del propio Manuel Marulanda Vélez. Arturo Alape, un escritor tolimense que fue el biógrafo de Manuel Marulanda, que quedaron 12 personas en la FARC, es decir, quedaron 12 de esa operación. El mismo Jacobo Arenas, que también escribió varios libros y que son inéditos todavía algunos, conocemos algunos escritos donde él también corrobora que quedaron 12 guerrilleros y se remontaron por los lados del municipio de Colombia Huila y se fueron para lo que se llama el Cerro de la Cruz, allá cerca al Sumapaz, y de allí se pasaron al municipio de Uribe, de la Uribe Meta, donde crearon el otro santuario de las FARC que duró muchísimos años también. Después de esa República Independiente, las FARC se comienzan a expandir por los departamentos del Meta, Caquetá, incluso llegan a Bogotá, allí a los barrios del sur, a lo que se llama Ciudad Bolívar. Allí forman pequeños focos armados, grupos de milicianos, y el departamento del Caquetá es tomado tanto en el norte como en el sur hacia los años de 1970, hacia la final de la década del 70 y comienzos de los 80, creándose territorios también dominados por este grupo armado. Otro tanto ha hecho el Ejército de Liberación Nacional en otras zonas del país. El departamento de Arauca es manejado hoy por el ELN y es manejado desde el gobernador en adelante, gobernadores y alcaldes. Alcaldes y gobernadores de ese departamento le tienen que tributar al ELN de iniciando, porque para hacer campañas políticas allá tienen que pagarle unas vacunas para poder que los dejen hacer campaña política. El departamento del norte de Santander, en la región del Catatumbo, toda esa región es del Ejército de Liberación Nacional, es de dominio del Ejército de Liberación Nacional. Prueba de ello es que en este gobierno, inclusive, todos los gobiernos han tratado de penetrar allá, pero este gobierno es el que más tropas le ha metido a la región de Tibú y no pasa nada. Allá sigue el ELN, derrotó al Frente 33 de las FARC, lo arrinconó y están dominando toda esa región. Y todo ese ejército que hay allá no está haciendo nada. No porque el gobierno lo tenga amarrado, como dicen los opositores, sino porque simplemente no pueden hacer nada, porque la población civil
que se ha criado en medio del conflicto, es amiga y aliada de los grupos armados y ve en ellos la protección que el Estado no les ha brindado por generaciones. Y otro tanto se vive en el departamento del Chocó, donde entre el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo dominan casi todo el departamento. Otro tanto sucede en el departamento del Cauca, donde las FARC, las disidencias de la Carlos Patiño, manejan todo el cañón del Micay, que históricamente ha sido dominado por grupos armados. Otro tanto sucede en Nariño, otros tantos suceden en regiones del Bajo Putumayo, y así sucesivamente. Si cogemos el mapa de Colombia, incluyendo al Clan del Golfo, al antiguo paramilitarismo, grandes sectores del país los dominan grupos armados al margen de la ley, que ven en ellos, cuando el Estado se aleja de esas zonas, cuando el Estado pierde la autonomía, pierde la autoridad, no llega a esas zonas del país, es ocupada por grupos armados que se alimentan del narcotráfico primero que todo, porque donde hay narcotráfico hay grupos armados, pero también se alimenta de otras economías que son lícitas, como la extracción del oro, como la extorsión a comerciantes, a ganaderos, a todo el mundo. Y ni qué decir de las ciudades. Ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, pequeñas, intermedias, están dominadas por pandillas, por grupos de pandillas que se forman en barrios y van dominando el espectro y van dominando todo, impidiendo incluso la presencia de la policía y de las autoridades en esos lugares, que a veces llegan y hacen presencia, pero vuelven y se van. Entonces la autoridad en esos barrios y en esos sectores lo ejercen grupos armados, llámense pandillas, llámense guerrilleros, llámense Clan del Golfo, llámense grupos armados al margen de la ley. No es de este gobierno, no es del presidente Gustavo Petro, no es que les haya dado rienda suelta a todos estos grupos armados. Esto viene de todos los gobiernos, le vuelvo y les repito, desde 1959, cuando se crean las primeras repúblicas independientes, ningún gobierno ha sido capaz, ni será capaz, de dominar el territorio colombiano. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que se preció de la seguridad democrática, las FARC se replegaron a las zonas selváticas y montañosas. Y lo que hizo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue mandar asesinar a más de 4.000 o 6.000 falsos positivos, haciendo pasar de que eran guerrilleros, para cumplir cuotas dentro del ejército, pero la guerrilla permaneció intacta en muchos lugares del país. De modo que esto, y cada vez se va haciendo más patente la presencia de grupos armados, incluso con la anuencia del Estado. En muchos municipios de Colombia se crean grupos de apoyo a la Policía Nacional que con el tiempo se convierten en unos grupos que manejan sectores y manejan ciudades completas, desplazando a la Policía Nacional. Por eso esos grupos que se forman que de apoyo a la policía, que yo llamo parapoliciales, que los hay casi en todos los municipios intermedios de Colombia, son peligrosísimos, porque le brindan de alguna manera seguridad, de alguna manera, porque no es que le brinden seguridad plena a la gente, pero comienzan a pedir dinero también, a crear empresas de papel, que son de empresas de seguridad privada, pero comienzan a cooptar sectores, con la anuencia de alcaldes que se vuelven cómplices de esos grupos, y la anuencia de la misma policía, que para no hacer nada termina dejándole que dominen grupos armados, grupos al margen de la ley, esos sectores, y cuando se dan cuenta ya no los pueden manejar. Y este tema va a seguir de largo en Colombia. Cada vez grupos armados de distinta naturaleza se van a seguir apoderando de tanto de zonas rurales ricas, algunas en droga, en coca, otras no, y se van a seguir apoderando de las ciudades del país. Y no habrá gobierno. Por eso hoy el discurso de la seguridad no le va a calar a los políticos, porque no habrá gobierno que pueda dominar esto de la manera como lo han venido manejando. Empezando porque tampoco están interesados, porque la gran mayoría de estos gobiernos están manejados por el modelo neoliberal, y el modelo neoliberal permite que los rebusques se den en todas partes, el rebusque armado, si es necesario, para tratar de que estos grupos sobrevivan.
Más adelante en otro tema de análisis vamos a profundizar un poco sobre este tema. Les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.